La Fórmula 1 se prepara para un terremoto sin precedentes. Lo que la prensa española quiso silenciar, y lo que muchos creían imposible, se ha desatado. Franco Colapinto ya no es solo una promesa, es una amenaza real al status quo, y el secreto que nadie se animó a contar está a punto de explotar las redes y el paddock. Su ascenso, imparable y respaldado por figuras que mueven los hilos del automovilismo mundial, está dejando en ridículo a quienes lo criticaron y demostrando que el talento, la garra y el temple siempre encuentran su camino. Bienvenidos a su canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y donde la próxima gran revelación está a solo un scroll de distancia. La tormenta perfecta, un error, 100 críticas y un silencio estratégico. Las críticas habían comenzado como un murmullo insidioso, un comentario suelto por aquí, una observación despectiva por allá. Parecían inofensivas, el eco de una discusión de café. Pero en cuestión de horas, el ruido creció, se amplificó hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Algunos lo llamaban inmaduro, con una condescendencia que irritaba a sus seguidores más fieles. Otros lo tachaban de sobrevalorado, como si su trayectoria de años de sacrificio y victorias en categorías inferiores fuera un espejismo. Y los más duros, los que no temen la crueldad digital, ya pedían a gritos que fuera reemplazado, que se le bajara del monoplaza antes siquiera de terminar la temporada. Todo, irónicamente, a raíz de un único error en pista, un accidente aislado, un momento fugaz que, en el vertiginoso mundo de la Fórmula 1, bastó para desatar una tormenta perfecta. Pero la Fórmula 1, y Franco Colapinto lo sabe mejor que nadie, es un universo donde muchas veces basta un solo segundo, una sola décima, para desatar una tormenta que puede cambiar una carrera para siempre. Desde el entorno más cercano del piloto argentino, se optó por la estrategia más poderosa en un mundo de ruido, el silencio absoluto. No habría comunicados grandilocuentes que avivaran la polémica. No habría descargos emocionales en redes sociales que alimentaran a los trolls. Franco siguió entrenando con la misma intensidad obsesiva, revisando datos con una concentración quirúrgica, preparándose para el próximo desafío como si el mundo exterior no existiera. Pero en el paddock, el aire estaba denso, cargado de incertidumbre. Las miradas hacia su box eran más frías, cargadas de juicio. Algunos técnicos, los más veteranos, comenzaron a murmurar entre ellos, especulando sobre el futuro del joven. La prensa, siempre ávida de polémica, empezó a hacer preguntas incómodas en las conferencias, buscando la declaración que confirmara los temores. Los rumores sobre su posible reemplazo, sobre si su ascenso había sido demasiado pronto o si era solo otro nombre con hype sin sustento real, comenzaron a tomar una fuerza preocupante, una inercia que amenazaba con arrastrarlo. Y entonces, cuando el ambiente ya estaba saturado de dudas, cuando la tensión era palpable, cuando la desconfianza empezaba a calar hondo, él, Flavio Briatore, entró en escena como solo él sabe hacerlo, sin pedir permiso, sin rodeos, sin diplomacia y sin avisar a nadie. Si sentís la misma bronca que nosotros por esta injusticia, suscríbete ya a nuestro canal. Dale like si crees en el talento de Franco y comentanos tu teoría. ¿Quién está detrás de esta campaña de desprestigio? El trueno en el paddock. Briatore rompe el silencio. Flavio Briatore lo hizo como ha hecho siempre, con esa inconfundible y brutal franqueza que lo convirtió en una leyenda viva de la Fórmula 1. Con una frase cortante, clara y definitiva que resonó como un trueno en el paddock y que se hizo viral en cuestión de segundos. El que critique a Colapinto no entiende lo que es un piloto de verdad. Así, en seco, en plena zona de prensa abarrotada, frente a todos los micrófonos y las cámaras que se abalanzaron sobre él. Briatore no estaba respondiendo a los críticos, no estaba dando una explicación. Estaba marcando territorio, trazando una línea invisible que nadie se atrevería a cruzar sin consecuencias. La declaración cayó como una bomba. No por su contenido, porque muchos en los círculos internos ya sabían que Flavio venía siguiendo de cerca la trayectoria de Colapinto, que había puesto su ojo en el joven argentino desde hace tiempo. La verdadera explosión, el impacto sísmico de sus palabras, fue por el momento elegido. Salir a defender a un rookie, a un novato, a un pibe que recién llega, en mitad de una ola de críticas tan feroz, es algo que pocos se atreven a hacer en la F1. Es una movida arriesgada, un acto de fe. Pero Briatore no es cualquiera. Es una figura que no necesita filtro, que no le teme a la polémica y que cuando habla, todos, absolutamente todos en el paddock, escuchan con atención. Su palabra pesa más que 1000 estadísticas frías, más que 100 rumores. Y esta vez, de forma consciente y deliberada, eligió usarla para blindar y proteger a Franco Colapinto. El vuelco inmediato, de cuestionado a protegido. En el mismo instante en que la frase lapidaria de Flavio Briatore se hizo viral, el tablero de juego de la Fórmula 1 cambió por completo. La narrativa, que hasta ese momento se escribía con la tinta de la duda y el cuestionamiento hacia Colapinto, dio un vuelco de 180 grados. Los periodistas,
que segundos antes bombardeaban con preguntas incómodas sobre su continuidad, empezaron a reformular sus interrogantes, buscando ahora el ángulo del potencial de la visión a largo plazo. Algunos medios, que antes lo cuestionaban con una ferocidad casi personal, ahora especulaban sobre su potencial a largo plazo, sobre su capacidad de convertirse en una estrella, sobre la visión de campeón que Briatore parecía haber detectado. Y dentro del equipo Alpine, el efecto fue inmediato y, para algunos, abrumador. Algunos jefes de área, que hasta ese día evitaban referirse a Colapinto con firmeza, que se escondían detrás de la ambigüedad, comenzaron a hablar públicamente de proceso, de evolución, de talento a largo plazo. El mensaje de Briatore había reconfigurado el discurso institucional, forzando a una alineación discursiva que nadie había pedido pero que ahora era ineludible. Pero no se trataba solo de reputación o de un simple cambio de narrativa, se trataba de algo mucho más profundo y vital en la Fórmula 1, el respeto. En este deporte de élite, el respeto no se regala, no se obtiene por capricho. Se gana a pulso la pista, con resultados, con consistencia, o se impone, con la autoridad que da el poder y la trayectoria. Y Flavio Briatore, con décadas de experiencia en el paddock y títulos de campeón del mundo en su historial, decidió imponerlo por Franco Colapinto. Y esto es clave, no lo hizo porque el argentino se lo pidiera, no fue un favor personal. Lo hizo porque veía en él algo que no se puede medir en cronómetros ni en resultados inmediatos. Veía actitud, veía fuego en los ojos, veía una garra que no se entrena en ningún simulador, un temple de acero forjado en la adversidad. Veía potencial puro, sin pulir, pero innegable. Compartí este video con tus amigos si pensás que esta es la defensa más épica de un piloto en la F1. Y no te olvides de darle like y comentar si crees que Colapinto es el futuro que la categoría necesita. El silencio de Colapinto y la reconfiguración interna de Alpine. Franco lo sentía, aunque nadie se lo dijera explícitamente. No porque pidiera protagonismo o buscara el centro de atención, sino porque conocía el lenguaje no verbal del automovilismo, el código secreto de miradas, gestos y silencios que rige el paddock. Los ingenieros lo escuchaban con una atención que antes no le dedicaban, con una seriedad que revelaba un nuevo respeto. Sus dudas eran tomadas en serio, sus sugerencias sobre el balance del coche o la respuesta del motor eran anotadas con minuciosidad, incluso recibió una invitación inusual que lo dejó perplejo por un segundo. Asistir a una reunión técnica de alto nivel que hasta la semana pasada, por su condición de rookie, no le correspondía en absoluto. No era favoritismo descarado, no era una simple palmadita en la espalda. Era un reconocimiento tácito de que su aporte, su visión, su feedback, eran invaluablemente útiles para el desarrollo del monoplaza y, por ende, para el futuro del equipo. Esto es para volverse loco. Si te parece increíble lo que está pasando, suscríbete ya y no te pierdas el próximo capítulo. Dale like si sentís la adrenalina y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta es la señal definitiva de que Colapinto es un fuera de serie? El frío en el box contiguo. Gasly siente la presión. Mientras tanto, en el box contiguo, la incomodidad crecía, tangible, casi física. El piloto principal, Pierre Gasly, no ocultó su molestia al ver cómo Colapinto, el novato, comenzaba a recibir una tensión que antes le era exclusiva, una tensión que revelaba un cambio de jerarquía tácito. No lo dijo en entrevistas públicas, no lo expresó abiertamente en las ruedas de prensa, porque la diplomacia de la F1 lo prohíbe, pero su lenguaje corporal en el hospitality, sus gestos en el garaje, su mirada en los briefings, eran elocuentes. El respeto profesional que siempre había mantenido hacia Colapinto seguía ahí, inquebrantable, pero la cordialidad que antes los unía se había enfriado, se había vuelto gélida. Para él, esto ya no era solo un compañero nuevo que buscaba su lugar. Era una amenaza real, una amenaza directa a su espacio, a su rol de líder en el equipo, a su estatus en la Fórmula 1. La competencia había pasado de ser una sana rivalidad a una lucha silenciosa por el control del territorio. Muchos creen que la presión sobre Gasly ahora es brutal, nadie lo envidia, se escuchaba en los susurros de los medios. Lo más interesante y revelador fue cómo el equipo de comunicaciones de Alpine, siempre atento a las narrativas y las percepciones, comenzó a manejar el caso Colapinto. Se reactivó con fuerza la narrativa de desarrollo a largo plazo, pero con un matiz diferente, más urgente. Se empezó a posicionar a Franco no solo como un talento a futuro, sino como una pieza clave, indispensable, para el futuro inmediato y la reconstrucción del equipo. Los comunicados eran sutiles en su redacción, pero claros en su mensaje. El argentino ya no era solo un piloto en fase de adaptación, un experimento. Era un proyecto real, un pilar sobre el que se construiría el porvenir de Alpine. Y eso, dentro de un equipo en plena reconstrucción, que venía de temporadas complicadas y necesitaba urgentemente una inyección de esperanza y talento, tenía un valor incalculable. Al mismo tiempo, fuera del entorno inmediato del equipo,
Otros ojos, más allá de los periodistas y los fanáticos, empezaban a observar con una atención renovada. Analistas de datos de equipos rivales, jefes de escudería que siempre están buscando la próxima joya, cazatalentos que monitorean cada movimiento en el paddock, e incluso figuras retiradas del automovilismo comenzaron a mencionar su nombre en conversaciones privadas, en llamadas telefónicas discretas. Todos sabían la regla no escrita. Si Briatore, el padrino de la F1, se mojaba públicamente por alguien, era porque ese alguien no era un piloto más. Era porque ese alguien podía tener un techo más alto que el que mostraban los tiempos de vuelta, una capacidad oculta, un factor X que lo diferenciaría de los demás y que lo haría capaz de luchar por grandes cosas. Franco seguía sin pronunciarse en el tumulto. Sin grandes posteos en redes que alimentaran la fama, sin polémicas públicas que lo desviaran de su objetivo. Entrenaba, leía datos, hablaba solo lo justo y necesario con la prensa, manteniendo su aura de misterio y su enfoque casi monacal. Su manera de responder a las críticas, a los ataques, a las especulaciones, era siempre la misma: mantener el foco, no reaccionar al externo, no perder la energía en batallas inútiles. Su único objetivo era uno: capitalizar esa oportunidad silenciosa y gigante que se le estaba abriendo. Sabía que una defensa así, tan contundente y pública, no garantizaba nada por sí misma, pero sí creaba un espacio. Y en la Fórmula 1, donde cada milésima cuenta, donde cada oportunidad es de oro, todo depende de saber cuándo tomar ese espacio, cuándo acelerar a fondo y cuándo dejarlo pasar para no quemarse. El momento de la verdad se acercaba. Franco salió de esa sala sin decir palabra, con la misma calma exterior de siempre. Bajó la mirada un segundo, solo un instante, cerró los puños con una fuerza casi imperceptible, y caminó de regreso al box con la misma determinación serena que lo acompaña siempre. Pero en su interior, ya lo sabía. Esa frase, esa advertencia, era la señal definitiva. Estaban por soltarle la correa. Estaban a punto de darle rienda suelta a todo su potencial, de abrirle las puertas de par en par a las oportunidades que había soñado desde niño. Y lo harían a tiempo. Hoy ya era tarde, demasiado tarde, para controlar lo que Franco Colapinto podía desencadenar en la Fórmula 1. Su talento, su resiliencia, su mentalidad inquebrantable, todo lo que había forjado en años de lucha y sacrificio, estaba a punto de explotar en la máxima categoría, haciendo temblar los cimientos de un deporte que creía tener todas las variables controladas. El reloj corría, y la cuenta regresiva para la próxima explosión en el paddock ya había comenzado. Entonces, ¿qué pasará ahora que Colapinto está listo para atacar sin límites? ¿Cómo reaccionará Gasly ante esta amenaza real a su estatus? ¿Y Alpine podrá gestionar esta revolución interna o se verá desbordado por el talento que está a punto de desatar? La comunidad de la Fórmula 1 ya eligió su bando, apoyando incondicionalmente al piloto que se atrevió a desafiar las normas y que ahora tiene la luz verde para mostrar de qué está hecho. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta apasionante batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo las reglas de la Fórmula 1 y las dinámicas de poder entre equipos y pilotos. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine y en la máxima categoría. Deja tu like si crees que el talento genuino siempre debe imponerse por encima de las políticas internas y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo. Y compartí este video explosivo con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento de la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado en cada curva, en cada decisión, en cada suspiro de la temporada. Atención mundial de la F1. Lo que nadie se animó a contar sobre el escandaloso ascenso de Franco Colapinto está a punto de desatar un tsunami en el paddock que cambiará para siempre el panorama de la máxima categoría. La brutal defensa de Flavio Briatore no fue un simple arrebato, sino la chispa que encendió una serie de eventos que están dejando en ridículo a sus críticos y revelando un secreto que puede desbancar a los intocables. ¿Están listos para la verdad explosiva detrás de los muros de Alpine? Para el detrás de escena que te dejará con la boca abierta y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la F1? Bienvenidos a su canal de confianza, donde la verdad no solo se cuenta, se siente, se vive con la intensidad de una vuelta rápida. Si esto te vuela la cabeza, suscríbete ya para no perderte ni un segundo de esta saga que redefine el futuro de la F1. Deja tu like si estás almohadilla Team Colapinto y crees en su talento inquebrantable. Y contanos en los comentarios, ¿cuál es el secreto más grande que la F1 esconde, según vos? Tu opinión es clave para descifrar este misterio. El murmullo que se hizo grito, la soga al cuello del joven talento. Las críticas, esas víboras silenciosas que se arrastran por el paddock, habían comenzado como un murmullo apenas audible, un comentario suelto por aquí, una observación despectiva por allá.
Este pibe no da la talla camuflado en un análisis técnico. Le falta madurez disfrazado de preocupación. Pero en cuestión de horas, el ruido creció con la furia de un vendaval, se amplificó hasta convertirse en un estruendo ensordecedor que parecía querer aplastar al joven piloto. Algunos, con una condescendencia que irritaba hasta la médula, lo llamaban inmaduro, como si no llevara años devorando circuitos y rompiendo récords en categorías inferiores. Otros, con una envidia apenas disimulada, lo tachaban de sobrevalorado, ignorando su palmarés y su progresión meteórica. Y los más duros, los que no temen la crueldad digital y se esconden detrás de un teclado, ya pedían a gritos que fuera reemplazado, que se le bajara del monoplaza antes siquiera de terminar la temporada. Todo, irónicamente, a raíz de un único error en pista, un accidente aislado en una clasificación, un momento fugaz, apenas un pestañeo, que en el vertiginoso y despiadado mundo de la Fórmula 1, bastó para desatar una tormenta perfecta, para prender fuego a una carrera prometedora. Pero la Fórmula 1, y Franco Colapinto lo sabe mejor que nadie en este momento crucial de su vida, es un universo donde muchas veces basta un solo segundo, una sola décima, una sola curva mal negociada, para desatar una tormenta que puede cambiar una carrera para siempre. Un error, una pequeña imperfección, se magnifica hasta volverse un gigante que amenaza con devorarte. Desde el entorno más cercano del piloto argentino, se optó por la estrategia más poderosa y desconcertante en un mundo de ruido constante: el silencio absoluto. No habría comunicados grandilocuentes que avivaran la polémica, ni descargos emocionales en redes sociales que alimentaran la horda de trolls y haters sedientos de drama. Franco, con una templanza que ya es legendaria entre sus allegados, siguió entrenando con la misma intensidad obsesiva, revisando datos con una concentración quirúrgica, preparándose para el próximo desafío como si el mundo exterior y sus juicios no existieran. Estaba en su burbuja de acero, impenetrable. Pero en el paddock, el aire estaba denso, cargado de incertidumbre y de una electricidad que presagiaba algo. Las miradas hacia su box eran más frías, cargadas de juicio y de una extraña curiosidad. Algunos técnicos, los más veteranos, acostumbrados a las dinámicas crueles de la F1, comenzaron a murmurar entre ellos, especulando sobre el futuro del joven, sobre si había sido demasiado pronto para él. La prensa, siempre ávida de polémica y de sangre fresca, empezó a hacer preguntas incómodas en las conferencias, buscando la declaración que confirmara los peores temores. Los rumores sobre su posible reemplazo, sobre si su ascenso había sido demasiado pronto o si era solo otro nombre con hype sin sustento real, comenzaron a tomar una fuerza preocupante, una inercia que amenazaba con arrastrarlo al abismo. Y entonces, justo cuando el ambiente ya estaba saturado de dudas, cuando la tensión era palpable, cuando la desconfianza empezaba a calar hondo y parecía que la soga se le apretaba al cuello, él, el inconfundible Flavio Briatore, entró en escena como solo él sabe hacerlo. Sin pedir permiso, sin rodeos, sin diplomacia, y sin avisar a absolutamente nadie de sus movimientos. Si esto te hace temblar el alma de piloto, suscríbete ya. Dale like si bancas a Franco contra viento y marea y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el peor rumor que escuchaste en la F1 y resultó ser verdad? Tu historia podría ser la próxima bomba. El trueno en el paddock. La bomba de Briatore que reimprimió la realidad. Flavio Briatore lo hizo como ha hecho siempre, con esa inconfundible y brutal franqueza que lo convirtió en una leyenda viva, en un personaje sacado de una película, en un hombre que no necesita guión en la Fórmula 1, con una frase cortante, clara y definitiva que resonó como un trueno en el paddock y que se hizo viral en las redes sociales en cuestión de segundos, estallando como una supernova en el universo digital. El que critique a Colapinto no entiende lo que es un piloto de verdad. Así, en seco, sin anestesia, en plena zona de prensa abarrotada de cámaras y micrófonos, frente a todos los periodistas hambrientos de una primicia. Briatore no estaba respondiendo a los críticos, no estaba dando una explicación o una justificación. Estaba marcando territorio, trazando una línea invisible, una frontera infranqueable, que nadie se atrevería a cruzar sin consecuencias. La declaración cayó como una bomba atómica en el corazón del paddock. No por su contenido en sí, porque muchos en los círculos internos ya sabían que Flavio venía siguiendo de cerca la trayectoria de Colapinto, que había puesto su ojo clínico en el joven argentino desde hace tiempo, detectando en él algo especial. La verdadera explosión, el impacto sísmico de sus palabras, fue por el momento elegido. Salir a defender a un rookie, a un novato, a un pibe que recién llega con un accidente a cuestas y una campaña de bullying mediático, en mitad de una ola de críticas tan feroz, es algo que pocos se atreven a hacer en la F1. Es una movida arriesgada, un acto de fe puro, una declaración de guerra. Pero Briatore no es cualquiera. Es una figura que no necesita filtro, que no le teme a la polémica, que ha cabalgado las olas más turbulentas de este deporte. Y cuando él habla, todos, absolutamente todos en el paddock, escuchan con una atención casi religiosa. Su palabra pesa más que 1000 estadísticas frías,
más que 100 rumores de pasillo. Y esta vez, de forma consciente y deliberada, eligió usarla para blindar, proteger y empoderar a Franco Colapinto, cambiándole el rumbo a su historia. Impactante. Si esto te deja sin palabras, suscríbete ya y no te pierdas el próximo capítulo. Dale like si sentís la misma vibración de victoria y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el factor X que Briatore vio en Colapinto y que nadie más vio? El silencio del guerrero, Franco Colapinto y la nueva batalla interior. Franco Colapinto se enteró de la bomba por boca de un mecánico, una escena casi de película, tan real como las que se viven en el box. Mientras se ajustaba los guantes, con la concentración que lo caracteriza, con esa mirada fija que parece penetrar el alma del monoplaza, le pasaron el teléfono con el video de la declaración de Briatore. Escuchó las palabras, secas, contundentes, una voz que no dejaba lugar a dudas, que blindaba su espalda. No dijo nada, su rostro no se inmutó, solo asintió con la cabeza, una señal apenas perceptible de comprensión, de haber captado el mensaje en toda su magnitud. Volvió a lo suyo, al ritual de la preparación, al enfoque que lo define, a esa burbuja de absoluta concentración que lo aísla del caos exterior. Pero por dentro, algo había cambiado de forma irreversible. No era orgullo desmedido que lo hiciera sacar pecho. No era una búsqueda de fama o de un lugar bajo los focos de forma caprichosa. Era una profunda comprensión del valor de esa defensa inesperada. No era marketing barato, no era una simple jugada de prensa. No era una casualidad del destino. Era una señal inequívoca de que estaba en el radar de los que realmente importan, de los que mueven los hilos en las altas esferas de la Fórmula 1. Era un reconocimiento que trascendía los números fríos y se adentraba en el terreno del potencial inquebrantable, una validación que le inyectaba una nueva fuerza, una renovada convicción. Mientras tanto, en los círculos de poder de Alpine, la frase de Briatore no pasó desapercibida ni por un segundo. Su eco resonó en cada despacho, en cada sala de reuniones, en cada rincón donde se tomaban las decisiones importantes, como una verdad incómoda que ahora nadie podía ignorar. Algunos, los que ya intuían el talento crudo de Colapinto y sentían que no se le estaba dando el trato que merecía, que se estaba subestimando su potencial, se sintieron respaldados en sus corazonadas. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para la visión que tenían de Franco en el equipo, se rumoreaba en los pasillos, y esa opinión interna era la que contaba. Otros, en cambio, se sintieron incómodos, un poco avergonzados, quizás, por no haber sido ellos quienes se animaran a decir esas palabras antes, por haber dudado o por haberse dejado llevar por la presión externa y los prejuicios. Pero nadie, absolutamente nadie, lo ignoró. Porque cuando Flavio Briatore defiende a un piloto con esa vehemencia y esa convicción, no lo hace para sumar likes en redes sociales, ni para ganar popularidad entre los fanáticos. Lo hace porque lo ve como una inversión de futuro, como una pieza clave en el ajedrez de la categoría, como una futura amenaza real para quienes hoy se sienten intocables en sus asientos, para quienes se creen dueños de un lugar garantizado en la élite. El entorno de otros pilotos en la parrilla, incluido más de uno con peso mediático, con varios años en la F1 y un contrato consolidado, tomó nota del mensaje con una atención casi militar. Algunos incluso lo vieron como una provocación directa, un desafío lanzado desde la cima, una advertencia de que la complacencia no tendría lugar, que la F1 es un deporte de constante evolución y que nadie está a salvo. Pero Franco, con una madurez que desmentía su juventud y una sabiduría inusual para su edad, no entró en ese juego de dimes y diretes, de declaraciones cruzadas y polémicas inútiles. No iba a responder ataques con ataques, ni a alimentar la maquinaria del drama. Su plan era otro, mucho más astuto y efectivo, y lo había aprendido a base de golpes, dejar que otros hablen, que sigan generando ruido, que se desgasten en discusiones estériles. Y él, simplemente, manejar. Porque si algo le enseñó esta experiencia brutal y los años de lucha en las categorías inferiores, es que lo importante no es quien grita más fuerte en la arena mediática, quien genera más controversia. Es quien acelera a fondo cuando todos los demás levantan el pie del acelerador por miedo o por cautela. Su respuesta sería en la pista, donde la verdad no se esconde, donde los números no mienten y donde la velocidad es el único idioma universal. Esto es de no creer. Si sentís la misma indignación que nosotros por esta movida, suscríbete ya y no te pierdas el próximo giro inesperado. Dale like si estás enganchado como nosotros y contanos en los comentarios. ¿Cuál es la jugada maestra que Briatore tiene planeada para Colapinto? Queremos leer tu teoría. El terremoto silencioso, Colapinto en el centro del tablero de ajedrez. Los días siguientes a la declaración de Briatore y la reconfiguración interna del equipo trajeron consigo un cambio casi imperceptible para el ojo inexperto, una metamorfosis silenciosa pero de un peso monumental en las dinámicas internas de Alpine. Las palabras de Flavio no quedaron flotando en el aire como una simple anécdota de color. En cuestión de horas, se convirtieron en una conversación inevitable,
en el eje central de cada briefing técnico, de cada estrategia de carrera, de cada decisión crucial dentro del equipo. Algunos jefes de área, los que ya intuían el talento crudo de Colapinto y sentían que no se le estaba dando el trato que merecía, que se estaba subestimando su potencial, se sintieron respaldados en sus corazonadas. Eran los que creían en él desde el principio, los que veían más allá del accidente puntual. Otros, en cambio, se sintieron incómodos, un poco avergonzados, quizás, por no haber sido ellos quienes se animaran a decir esas palabras antes, por haber dudado o por haberse dejado llevar por la presión externa y los prejuicios que a menudo ciegan en la F1. Pero nadie, absolutamente nadie en la estructura de Alpine, lo ignoró. Porque cuando Flavio Briatore defiende a un piloto con esa vehemencia y esa convicción, no lo hace para sumar likes en redes sociales, ni para ganar popularidad entre los fanáticos ocasionales. Lo hace porque lo ve como una inversión de futuro, como una pieza clave en el ajedrez de la categoría, como una futura amenaza real para quienes hoy se sienten intocables en sus asientos, para quienes se creen dueños de un lugar garantizado en la élite por derecho propio. En la sala de estrategia, el santuario donde se cocinan las decisiones que pueden ganar o perder carreras, donde cada detalle es analizado al milímetro, se habló con una discreción inusual, casi en voz baja. No hubo un comunicado interno oficial, no se emitieron órdenes nuevas con sellos rimbombantes que anunciaran el cambio a los cuatro vientos. Pero todos sabían que el nombre de Franco Colapinto ahora estaba bajo otra luz, bajo otra lente, con una carga de expectativa diferente. Su casilla ya no era la última en las hojas de datos y en los resúmenes de simulación, la que se revisaba por cumplir con el protocolo. Su nombre, antes relegado a las notas a pie de página, ahora ocupaba un espacio prominente en las listas de prioridades para futuras actualizaciones del monoplaza. El rookie, el chico que apenas había pisado la categoría reina y que se había enfrentado a una de las campañas de desprestigio más feroces de los últimos tiempos, ahora ocupaba un lugar central en el tablero político del equipo, una pieza clave en la reconfiguración interna. Su presencia se sentía, su influencia crecía, tangible, palpable, como una corriente eléctrica que recorría todo el equipo. Al mismo tiempo, fuera del entorno inmediato del equipo, otros ojos, más allá de los periodistas y los fanáticos más entusiastas, empezaban a observar con una atención renovada, casi detectivesca. Analistas de datos de equipos rivales, jefes de escudería que siempre están buscando la próxima joya oculta, cazatalentos que monitorean cada movimiento en el paddock y que tienen listas de pilotos de reserva listas para ser activadas, e incluso figuras retiradas del automovilismo con décadas de experiencia comenzaron a mencionar su nombre en conversaciones privadas, en llamadas telefónicas discretas que no dejaban rastro. Todos sabían la regla no escrita de la Fórmula 1, si Briatore, el padrino de la F1, el que mueve los hilos desde las sombras, se mojaba públicamente por alguien, era porque ese alguien no era un piloto más del montón. Era porque ese alguien podía tener un techo más alto que el que mostraba los tiempos de vuelta, una capacidad oculta, un factor X que lo diferenciaría de los demás y que lo haría capaz de luchar por grandes cosas, incluso por campeonatos del mundo. Franco seguía sin pronunciarse en el tumulto, sin dejarse llevar por el hype o la euforia, sin grandes posteos en redes que alimentaran la fama, sin polémicas públicas que lo desviaran de su objetivo principal. Entrenaba con la misma ferocidad, leía datos con la misma obsesión por el detalle, hablaba solo lo justo y necesario con la prensa, manteniendo su aura de misterio y su enfoque casi monacal. Su manera de responder a las críticas, a los ataques, a las especulaciones, era siempre la misma, inalterable: mantener el foco, no reaccionar al externo, no perder la energía en batallas inútiles que no se libraban en la pista. Su único objetivo era uno, clarísimo: capitalizar esa oportunidad silenciosa y gigante que se le estaba abriendo, que se desplegaba ante él como una autopista hacia el futuro. Sabía que una defensa así, tan contundente y pública, no garantizaba nada por sí misma, pero sí creaba un espacio. Y en la Fórmula 1, donde cada milésima cuenta, donde cada oportunidad es de oro puro, todo depende de saber cuándo tomar ese espacio, cuándo acelerar a fondo sin mirar atrás, y cuándo dejarlo pasar para no quemarse antes de tiempo. El momento de la verdad se acercaba, inexorable, como el rugido del motor en la parrilla de salida. Impactante y sincero. Si te late el corazón con esta historia, suscríbete ya y no te pierdas el final. Dale like si sentís la misma pasión por la F1 y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que será el próximo protegido de Briatore? Tu predicción puede hacerse realidad. El secreto revelado, el dato que rompió el silencio y desató el caos. Franco salió de esa sala sin decir palabra, con la misma calma exterior de siempre, esa pose de imperturbabilidad que lo caracteriza y que es un escudo contra las presiones. Bajó la mirada un segundo, solo un instante, para procesar la información. Cerró los puños con una fuerza casi imperceptible, un gesto de concentración y determinación interna, y caminó de regreso al box con la misma determinación serena que lo acompaña siempre.
pero en su interior, ya lo sabía. Esa frase, esa advertencia, era la señal definitiva. Estaban por soltarle la correa. Estaban a punto de darle rienda suelta a todo su potencial, de abrirle las puertas de par en par a las oportunidades que había soñado desde niño, a la que había dedicado su vida entera. Y lo harían a tiempo, justo cuando el hype y la presión externa eran máximos, lo que multiplicaría el impacto de su rendimiento. Hoy ya era tarde, demasiado tarde, para controlar lo que Franco Colapinto podía desencadenar en la Fórmula 1. Su talento, su resiliencia, su mentalidad inquebrantable, todo lo que había forjado en años de lucha, de sacrificio, de victorias con las justas, estaba a punto de explotar en la máxima categoría, haciendo temblar los cimientos de un deporte que creía tener todas las variables controladas, pero que ahora se enfrentaba a una fuerza imparable. El reloj corría, las agujas avanzaban implacablemente, y la cuenta regresiva para la próxima explosión en el paddock ya había comenzado. ¿Estaba el mundo de la F1 realmente preparado para el impacto que estaba a punto de generar este joven argentino? La tensión se podía cortar con un cuchillo, y el rugido de los motores parecía anunciar el inicio de una nueva era. Entonces, ¿qué pasará ahora que Colapinto está listo para atacar sin límites, con el respaldo de Briatore y la verdad de los datos en su bolsillo? ¿Cómo reaccionará Gasly y el resto de la parrilla ante esta amenaza real a su estatus? ¿Y Alpine podrá gestionar esta revolución interna o se verá desbordado por el talento que está a punto de desatar? La comunidad de la Fórmula 1 ya eligió su bando, apoyando incondicionalmente al piloto que se atrevió a desafiar las normas y que ahora tiene la luz verde para mostrar de qué está hecho. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta apasionante batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo las reglas de la Fórmula 1 y las dinámicas de poder entre equipos y pilotos. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine y en la máxima categoría. Deja tu like si crees que el talento genuino siempre debe imponerse por encima de las políticas internas y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo. Y compartí este video explosivo con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado en cada curva, en cada decisión, en cada suspiro de la temporada.